Nos da mucho gusto, como siempre, que estén presentes nuestras directoras, nuestros directores de los 20 planteles. Sean ustedes bienvenidos. Nos acompañan también los coordinadores sectoriales de la zona norte, centro y sur. Muchísimas gracias. Así también directivos de oficinas generales de la Secretaría de Servicios Institucionales, de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Unidad encargada del apoyo jurídico. Hoy es un día especial de esta tercera sesión del Consejo Consultivo del Colegio. Vamos a tener una conferencia magistral y por ello le damos la más cordial bienvenida al doctor Óscar de la Borbolla. Es un gusto, un honor que esté aquí en la Casa de los Lobos Grises. Gracias, doctor, sea bienvenido. Por supuesto, preside este acto del Consejo Consultivo el maestro Víctor Sánchez González, director general del Colegio de Bachilleres. El día de hoy también tenemos el honor que nos acompañe en representación del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, el maestro Adán Martínez Hernández, que trae su representación personal. Bienvenido, maestro, es un gusto. Bienvenidos sean todas y todos ustedes nuevamente. Se está transmitiendo este evento desde el canal de YouTube. Aquí tenemos ya la transmisión para que colaboradores y también otras instituciones ajenas al Colegio de Bachilleres tengan la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor Óscar de la Borbolla. Me voy a permitir brevemente un poco comentarles cómo va a estar el orden del día, que por supuesto fue enviado a sus correos institucionales previamente. Tenemos en primer lugar la ponencia del doctor Óscar Ernesto de la Borbolla y Rondero, intitulada La formación de vocaciones. Una vez que concluya la conferencia, vamos a abordar asuntos internos de nuestra institución. Tendremos el tema de la declaración de modificación patrimonial por el maestro Roberto Carlos Carvajal Duarte, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Va a abordar el tema de emplazamiento a huelga el licenciado José Noel Pablo Tenorio, titular de la Unidad encargada del apoyo jurídico. Y finalmente un tema de suma importancia que nos han encargado desde la propia Subsecretaría de Educación Media Superior y que tiene que ver con esta importante actividad de los informes de rendición de cuentas 2022, y este tema nos va a apoyar el maestro Víctor Sánchez para conversarlo con ustedes, con la buena noticia que el Colegio de Bachilleres va al día en estos informes. Lo corroboramos el día de ayer con el maestro Daniel Hernández, que es el coordinador sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría. Entonces vamos al día en este tema. Y finalmente tendremos el apartado de acuerdos y fin de la sesión. Pues nuevamente sean bienvenidos y me voy a permitir brevemente comentarles un poco la hoja de vida del doctor Óscar de la Borbolla. Es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, fue becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, profesor de filosofía de la FES Acatlán, UNAM, maestro en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, coordinador de talleres en universidades y casas de cultura, guionista de los programas radiofónicos Ucronías Radiofónicas en Radio Educación, La Carta Radiofónica en Radio 13, conferencista en la mayoría de las universidades de nuestro país,
y en innumerables universidades de Estados Unidos, Canadá y España. Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y de los consejos de redacción de las revistas Los Universitarios, Plural y Blanco Móvil. Miembro de la SOGEM, su obra ha sido traducida al inglés, al francés y serbo-croata. El doctor de la Borbolla es autor de relatos, novela, poesía y ensayo, siendo ganador de premios como el Internacional del Cuento Plural 1987. Destacan títulos que seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de dar lectura, como El futuro no será de nadie, Las esquinas del azar o Instrucciones para destruir la realidad. Y no terminaría de leer tanta obra y acciones y proyectos que ha desarrollado el doctor Oscar de la Borbolla, y por el día de hoy lo dejaré hasta aquí. Doctor de la Borbolla, nuevamente es usted bienvenido y le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Me da un enorme gusto estar en este colegio de bachilleres, en esta sede pues, de la Dirección General del Colegio de Bachilleres. Quisiera, en primer lugar, pues, agradecer al maestro Víctor Sánchez González la invitación que me ha hecho posible que podamos tener esta conversación. Me han pedido, y me parece una idea muy oportuna, dado el material humano con el que ustedes trabajan, tocar el tema de la formación de vocaciones. Creo que es fundamental porque los chicos con los que los profesores se enfrentan cotidianamente están precisamente en ese momento de la vida en que se tienen que tomar una decisión de un calado enorme, y normalmente cuando uno está demasiado joven, como es el caso de los estudiantes de bachillerato, toma uno una decisión que va a hipotecar el resto de la vida. Si se va uno por el lado A, tiene una suerte; si se va por el lado B, tiene otra suerte. Porque ahí, por donde uno se mete, se encuentra no solamente con un tipo de profesión, sino con un tipo de personas con las que va a convivir el resto de su vida. Va a encontrar ahí a sus amigos, va a encontrar ahí a su pareja, va a encontrar ahí la que será en el futuro su ex esposa, o va a encontrar también los que serán sus obstáculos cotidianos. Uno, sin saberlo, a una edad muy temprana, toma una decisión gravísima cuando elige un modo de vivir su vida. Y esos chicos están en sus manos. Y por eso es muy importante esta reflexión sobre la formación. Todos los que estamos aquí presentes, por mucho que nos separen algunas décadas, formamos parte de un grupo de jóvenes que teníamos algo en común. Y la prueba es que están aquí ustedes como directores, como funcionarios del Colegio Bachilleres, tienen una vida profesional, y eso me hace suponer que tenemos en común algo, pese a las muy divergentes carreras que cada quien tomó o formas de vida que cada quien haya asumido. Teníamos algo en común. Nos importaba el conocimiento, teníamos por lo menos la idea de hacer algo mejor de nuestra vida, y por eso insistimos, persistimos, perseveramos en la educación que nos ha traído a donde estamos. Teníamos, por decirlo de un modo muy general, una vocación de conocimiento. La diferencia de edades, yo estoy cumpliendo los 73 años, posiblemente aquí el más joven tenga como 30 y tantos, no es tan abismal, pese a las décadas que nos separan,
de los que ahora están entre los 13, 14, 15, 16 años. Ha habido una irrupción de una serie de factores a los que me referiré más adelante, que nos presentan jóvenes con una tesitura muy distinta de la que nosotros como jóvenes fuimos. En nuestro tiempo, para meternos a todos en una especie de familia etaria, en nuestro tiempo hablábamos de la vocación y normalmente nos referíamos a ella pues diciendo que era una palabra que venía del latín vocatio, que significaba llamado. Había un llamado. Yo nunca escuché a ninguna de las materias que me ofrecían en el repertorio de la currícula que me llamaran. Lo que me llamaba eran las cosas llamativas. Me resultaban llamativas mis compañeras. Siempre he tenido una orientación muy clara. Me resultaban llamativas ciertas formas de vida, el éxito que obtenían algunas personas que podían convertirse en ejemplo. Lo que realmente me llamaba era lo llamativo. No las materias, insisto, no la química, no la física, no la biología. Me llamaba la atención un maestro, a pesar de los años que han pasado, lo recuerdo, Eduardo Blanquet, un historiador formidable. En mis tiempos, esos sí son solamente míos, del 68, fue uno de los pocos intelectuales de ese momento que tuvo la claridad como para no caer en ese mare magnum que se armó durante todo el movimiento estudiantil. Para mí era un ejemplo a seguir. Sigo pensando todavía hoy que en quien mejor encarnaba la actitud democrática era en este profesor. Fue para mí pues un ejemplo de rectitud intachable. No solamente me llamaban la atención, y me imagino que a ustedes tampoco, mis maestros, aunque son muy decisivos, me llamaban la atención la vida de algunos parientes, la vida de algunos vecinos, de algunos conocidos. Ahí fue donde descubrí mi vocación. Mi vocación estaba marcada por un cuestionarlo todo, un tratar de averiguar cuál era el sentido de mi presencia en el mundo, por qué había cosas en lugar de no haber nada, por qué sucedían de un modo y no de otro. Estas preguntas que normalmente son sofocadas por la religión, que nos presenta respuestas muy contundentes y además avaladas por un ser trascendental, chocaban contra una inquietud de no terminar de entender bien mi sitio en el mundo y sobre todo no poder comulgar con una idea que desde muy niño me decían una y otra vez, que este era el resultado de un Dios bueno. Yo por todos lados veía que pues el mundo estaba mal hecho. El pez grande se comía al chico, el más fuerte violentaba al más débil, y había distribuido de una manera uniforme pues un mundo de injusticia, y no solamente en el nivel humano, sino hasta en el nivel animal. Hay algunos datos que vale la pena tomar en cuenta, como la manera como se reproducen los abejorros, porque uno puede pensar finalmente que por culpa del pecado original pues nos va como nos va, nos la buscamos, pero los gusanos de seda, que son
el nido donde los abejorros inyectan con una aguja sus crías, sus huevecillos, y van a dar al cuerpo graso del gusano de seda, hasta que ahí, gracias a la temperatura y al calor y a la humedad, nacen las larvas y empiezan con un plan verdaderamente diabólico a consumirse al gusano de seda, porque no solamente se le inyectan las células, las larvas, sino también un tranquilizante que le impide moverse. Y estas larvas van comiendo el cuerpo graso de este animal poco a poco en lo que van creciendo, sin tocar las partes vitales. Simplemente durante semanas, sin poder siquiera moverse, pues estas larvas terminan por crecer lo suficiente como para salir volando y seguir reproduciéndose. Esto para mí, y muchos otros ejemplos que podría ponerles del mundo animal, me parece un manifiesto de una crueldad terrible. Y sin embargo, me hablaban de un Dios bueno que había hecho este mundo y no me entraba en la cabeza. No me entraba en la cabeza porque desde muy joven leí poetas, y recuerdo uno de ellos, a propósito de este tema, un poeta guanajuatense, Antonio Plaza, que decía en alguna cuarteta: si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacer mi gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esta cuarteta para mí resonaba y resonaba, y no me permitía pues tener la solución fácil de que estaba yo en un mundo creado por un ser superior, en el que todo funcionaba de acuerdo con ciertas reglas. Y fue un poco el inicio de mi camino hacia la filosofía, buscar una respuesta para entender qué es lo que hago en este mundo. Y encontré, por supuesto, maestros extraordinarios en la preparatoria 5, donde hice mis estudios, justamente el maestro que nos daba ética. Terminó por hacerme entender que estas inquietudes podían tener el envoltorio de una forma de vida si yo me metí a estudiar filosofía. Me imagino que algo equivalente sucedió con cada uno de ustedes. Encontraron a alguien llamativo que a sus propias inquietudes de superación, de mejora, les dio esta forma de una determinada profesión, la que hayan elegido. Yo me metí por aquí. Es nada más un ejemplo para ilustrar. Y no dudo que todavía hoy muchos de los jóvenes con los que ustedes trabajan les suceda exactamente lo mismo. Hay una inmensa mayoría que, a pesar de los cambios que han ido drásticos, siguen funcionando como jóvenes a los que reconocemos empáticamente porque nos reflejamos en ellos y sabemos de la importancia que tiene nuestra conducta frente a ellos. Porque no solamente enseñamos con la materia de la que somos expertos, sino enseñamos sobre todo con lo que se denomina el currículum oculto. Hace un momento platicaba con Víctor de esto, y él me decía que efectivamente los profesores que dan su clase con entusiasmo inmediatamente despiertan en el alumno ganas de ser como ellos. Esta palabra entusiasmo a mí me encanta, porque es una palabra que no sé si notan, que viene directamente del griego, y se escucha todavía en ella la palabra teos, entusiasmo, es como estar endiosado. Es la palabra que emplea Platón en los diálogos, el banquete, el Fedro, donde habla de la inspiración, para explicar cómo es que surgen pues esas grandes obras que son resultado
de estar entusiasmados. No cualquiera puede hacer poesía, necesita uno la inspiración de alguna de las musas que le insufla pues, el deseo o incluso la idea, porque el poeta en este caso Platón lo considera un ser enajenado, o sea, un ser que contiene a alguien ajeno dentro de él. Cuando nosotros nos paramos pues ante un auditorio de jóvenes, estamos con toda nuestra actitud, con todo nuestro ser delante, no solamente explicando ecuaciones de segundo grado, no solamente explicando cómo se dilatan los gases de acuerdo con la ecuación de Gay-Lussac. Estamos también mostrando la satisfacción, el placer que nos causa ese tipo de conocimiento. Y si lo hacemos de forma distraída o lo hacemos de forma entusiasta, estamos lo mismo convocando que rechazando. Es importantísima, pues, la actitud del docente. Y no solamente para esto, sino también para transmitir y cumplir con el famoso artículo 3 que plantea la democracia, no como un sistema de gobierno exclusivamente, sino como una forma de vida. Es en nuestra actitud ante el resto de los demás, dándole su lugar a cada quien, como transmitimos justamente este gusto por la democracia. Hay insisto, en este tema del currículum oculto, algo importantísimo. Les decía que quizá la mayoría de sus estudiantes, de mis estudiantes, de nuestros estudiantes, todavía tienen un punto de contacto con el joven que fuimos nosotros. Ese punto de contacto está en el hecho no solamente de haber encontrado alguien llamativo, una forma llamativa, porque las vocaciones, el clima, como ustedes recordarán, era un clima de una efervescencia política enorme, y yo era inquieto, inmediatamente formé parte del comité de lucha, y ahí leía un montón de poetas. Tuve el gusto de ser roommate de José Revueltas. En alguna de sus excarcelaciones, como no tenía domicilio, se fue a dormir a donde pernoctábamos los del comité de lucha. Y leíamos poemas en la noche. Leíamos poemas revolucionarios de guatemaltecos, de otro René Castillo. Había poemas maravillosos. Por ejemplo, uno de ellos decía: total, no pasa nada, me desangro. Y no es más que el ciudadano 300, 4002. Total, no pasa nada, me desangro. Que si se pierden 2 o 3 litros de sangre, total, no pasa nada, me desangro. Eran unos poemas raros. Y recuerdo también haber leído entonces algo que me hacía sentir como una especie de vergüenza y darme cuenta que por mucho que yo me sintiera partícipe de una transformación de México y todo aquello que soñábamos entonces, me sentía finalmente bastante desabrido, bastante insípido, leyendo los poemas de Mao Zedong. Decía Mao en uno de sus poemas: la nuestra fue una juventud distinta, nuestra música era el sonar de los sables. Y comparado eso con los mítines relámpagos que hacíamos en Oscar Vallejo, y con el boteo en las calles y las arengas en los auditorios, pues el sonar de los sables sonaba mucho más enérgico que nuestra participación. Y yo sentía vergüenza, pues, por no tener la talla moral de quien en ese momento me parecía una persona respetable. Pero vino la revolución cultural y se me cayó Mao. ¿Qué pasa hoy? Que no son tan familiares nuestros jóvenes. Creo yo que hay por lo menos 3 factores que vale la pena que meditemos. El primero de ellos es la
irrupción y extensión completa del Internet. La informática ha hecho que de pronto nos enfrentemos a un mundo muy distinto del que nosotros conocimos. Y tiene que ver con casi todos los aspectos de nuestra vida. Pongamos algunos ejemplos. Cuando yo tenía una curiosidad en mi juventud, un día, por ilustrárselos, me interesó la palabra manierismo. No la había escuchado nunca. La escuché de alguien y de pronto me sembró una duda. ¿Qué era el manierismo? La palabra había venido asociada con Miguel Ángel. Fui a buscar un libro sobre la vida de Miguel Ángel. Ahí no venía la palabra manierismo. Pero había una pista en la bibliografía que me llevó a otro libro sobre Miguel Ángel en que sí se hablaba de manierismo. Cuando llegué finalmente a la explicación de que el manierismo era una corriente plástica que hacía que las figuras no estuvieran bien aplomadas, sino que pareciera que se escurrían, que se caían, entendí la maravillosa estatua de la Piedad. No sé si la tienen ustedes en mente. Está la Virgen María muy jovencita, casi contemporánea de la edad de Cristo, como que se le va a caer del regazo. Ese no estar sujeto bien es justamente el manierismo. Este era un dato secundario cuando llegué a él, porque para cuando llegué a él ya me había enterado yo de muchas cosas de la vida de Miguel Ángel. Me había enterado de sus negociaciones con los Borgia, me había enterado de su romance con el Papa, me había enterado de que una piedra de 5 metros 10 de estatura, piedra de mármol, la habían llevado a Florencia para que adornara una de las 40 puntas que tiene la Catedral de las Flores de Florencia, y que Miguel Ángel tenía 22 años cuando le dieron este encargo, y en esos momentos había escultores de gran prestigio, como Benvenuto Cellini, que rabió porque a un jovenzuelo, por sus relaciones con el Papa, le daban el encargo de un mármol tan grande, sin tener en ese momento el suficiente talento comprobado como para poder darle eso. En pocas palabras, le habían dado esa obra sin licitación. Y Miguel Ángel, joven, era tan ignorante que no sabía que David era un judío que tenía que estar circuncidado. Y si ustedes ven la escultura de Miguel Ángel actualmente, tiene un prepucio que cuando la pieza fue develada en su momento, mereció la rechifla y la reprobación general de todos los florentinos. Esa pieza que ahora nos parece una maravilla, en su momento fue repudiada por este error de ignorancia grave por parte de Miguel Ángel. Cuando yo me enteré el dato de la definición de manierismo, yo ya había encontrado una cosa que resultó más importante que lo del manierismo, que es que un genio como Miguel Ángel se había equivocado, y desde entonces me perdono a mí mismo todas las equivocaciones que cometo. Ese conocimiento, una mera curiosidad, me llevó por un par de libros que me formaron, que me dieron estructura. ¿Qué pasa con el Internet ahora? Tengo una curiosidad, le pico, encuentro la respuesta escueta en Wikipedia, la satisfago y me ahorro el camino de mi formación. Los jóvenes actuales
no están formados. Son una colección de datos superficiales, de datos que pueden ser muy actuales, pero que carecen de contexto. El peor de todos los escritores, cuando pergeña un libro, arma un organismo de palabras. La mejor de todas las respuestas de Internet, por ser escueta, no me da ese plus de la organización de un libro. Cada que nos ahorramos un libro por encontrar el dato en Internet rápidamente, nos perdemos justamente de esta estructura que permite que tengamos una formación cabal y que nos encontremos en el camino de una búsqueda, de una curiosidad regularmente tonta, un mar de formación. Ahí hay una diferencia importante. Muchos de nosotros nos formamos en la educación, nos formamos en la educación porque acudíamos a libros. Ustedes los veo muy jóvenes y seguramente no se leyeron libros completos, se leyeron capítulos de libros que armaban abstracts. Y ya empezaba ahí el mal. Ya empezaba ahí la formación fragmentaria. Ya empezaba ahí la falta de contexto que impedía que uno pudiera tener un juicio cabal, un juicio que rebasara a su maestro. Vamos a otro ejemplo. A mí me ha costado un trabajo, me imagino que ustedes también, encontrar el par de amigos que tengo. Han sido muchas ocasiones en que hemos tenido experiencias en común, muchas buenas y muchas malas, muchos reencuentros, muchas reconciliaciones, mucha vida en común. Mis amigos son solamente un par en quien puedo apoyarme. La convivencia directa, las experiencias compartidas han ido solidificando esa amistad. Con el amigo yo me puedo sincerar. Lo que no confío públicamente lo reservo como algo que es una especie de tesoro que solamente comparto con aquel que ha logrado mi amistad. Tengo pues una intimidad reservada que no todo el mundo conoce. Y distingo a unas cuantas personas de los 8.000 millones de seres humanos que somos actualmente, a un par. Esto evidentemente crea un vínculo hondo. ¿Qué pasa con los jóvenes de los que estoy hablando? No tienen intimidad. La publican en las redes sociales. No buscan a alguien para confiarle que terminaron con su novio, sino que lo confían al público, a quien se asome. Ya no tienen la capacidad de distinguir específicamente a 1 o 2 o 10, depende de la suerte de cada quien. Yo por lo menos cuento con 2 amigos reales. No tienen intimidad y tienen mínimo 800 amigos. Esto marca una diferencia muy importante. El que la gente actualmente ya no tenga secretos, el que por fin ahora, gracias a los datos que ha contenido Internet, se puede hacer psicología y antropología en serio, no con muestras estadísticas y con muestreos y con estudios de caso, sino verdaderamente saber al 100% cómo sentimos, pensamos, queremos, deseamos. O sea, haber informado, llenado un banco de datos con todas nuestras preferencias, pues va a ser muy útil para estas ciencias.
porque ahora sí los sociólogos no van a hacer un estudio de muestreo, sino que van a poder tener al 100% la opinión de las personas. Información que, por cierto, está sirviendo muchísimo para orientar campañas políticas y demás, y campañas de mercadotecnia. El Internet sabe más de nosotros mismos de lo que nosotros sabemos. Y la prueba está en que cuando a mí apenas se me va a ocurrir hacer un viaje a un determinado destino, ese día, como por arte de magia, se me asoma en las orejas de mi Facebook o de mi Twitter o de mi Instagram o de lo que ustedes gusten, el anuncio a propósito de ese viaje. Vamos, es dicho entre paréntesis, es algo infernal, pero a lo que quiero llamar la atención es que nosotros sí teníamos amigos, sí teníamos relaciones profundas, sí teníamos intimidad, sí teníamos secretos, y ahora todo se ha vuelto público y se ha vuelto superficial. Esto permite muchísimas cosas, muchísimos fenómenos que estamos viendo, los buenos o los malos. Me refiero a uno bueno. La posibilidad de denuncia de los acosadores por parte de las mujeres me parece magnífico, que ya por fin cese esto. Pero la posibilidad de que todos opinen, de que todos resulten ser seres públicos y que se armen corrientes de opinión cuyo nivel intelectual es de 8 años, porque a esa edad los niños no tienen sentido de la ambigüedad, sentido del humor, y se toman las cosas de manera literal. Y entonces de pronto se satanicen autores como Tom Sawyer, como Mark Twain, porque en el texto de Huckleberry Finn aparece la palabra negro, y sea políticamente incorrecto, y se saquen de las bibliotecas universitarias en Estados Unidos a uno de los más grandes autores estadounidenses, porque emplea esta palabra. Me parece una aberración. Hay un texto que conviene leer porque fue como premonitorio de un filósofo llamado Ortega y Gasset, que escribe en un texto que se llama La rebelión de las masas. No se está refiriendo al proletariado que va a ser la revolución, sino al hombre masa que de pronto se encumbra y empieza a imponer su mediocridad a todo. Ortega no tenía la más remota idea del fenómeno que íbamos a presenciar en el siglo XXI, pero conviene que lo leamos un poco para entender lo que se veía a mediados del siglo pasado. Ya se veía, ahora lo tenemos en las narices, y como es un fenómeno con el que estamos tan familiarizados, no notamos lo aberrante que resulta que de pronto, en lugar de que existan en las editoriales, en las jefaturas de redacción de los periódicos, de la radio, de la televisión, no un cónclave que tenga una determinada política editorial, sino que se hagan estudios focales para descubrir el gusto de los consumidores, y la programación y la publicación y todo lo que consumimos esté ordenado por esta masa que, insisto, tiene, intelectualmente hablando, 8 años de edad, a juzgar por su incapacidad de entender la ambigüedad. Nos estamos viendo privados incluso de poder ejercer el humor por temor a que nos vayan a tomar de manera literal
y entonces seamos apuntados y linchados con 1 millón de likes. Es una diferencia interesante. El Internet, insisto, ha venido a trastocar la sensibilidad, la forma de relacionarnos con los otros, y son los jóvenes con los que estamos trabajando. Son jóvenes que están más interesados en la hiperrealidad del Internet que en la realidad sin demasiados efectos especiales que puede hacer un profesor. Y además, es un joven cuyos periodos de atención se han visto cada vez más reducidos. No sé si ustedes se acuerdan o lo hayan visto. Cuando empieza el cine, por razones técnicas, los encuadres de la cámara duran 7 minutos. 7 minutos es una barbaridad de tiempo. Las películas de Eisenstein, El acabezado Potocki, Iván el Terrible, son unas películas maravillosas. Ponen la cámara fija y delante de ella sucede durante 7 minutos la historia y luego lo cambian, porque no había manera de hacer la edición. Entonces tenían que empezar pegar rollos completos. La sintaxis, que es esta rapidez con la que se cambian las escenas en cine, la sintaxis actual de las películas que consumimos es de 2 segundos y medio. ¿Esto qué provoca? Que cuando uno va a ver a su cantante favorito, como es mi caso, Joaquín Sabina, al auditorio, lo veo brincar en el escenario, se tarda como media hora en llegar de un lado al otro porque el pobre está ya muy viejo. Entonces, para no aburrirme, tengo que levantar la vista y ver las pantallas enormes que están ahí, donde Joaquín Sabina sí parece vivo. En cambio, en vivo parece muerto. De verdad. Es tristísimo. Estoy acostumbrado al impacto visual de una cantidad de píxeles por segundo que hace que la realidad me parezca muy aburrida, muy desteñida. Todos hemos visto, y seguramente alguna vez hasta hemos participado, de una de esas conversaciones que se dan en los restaurantes donde todos están en silencio con el celular en la mano y están conviviendo. Pues es que evidentemente si estoy en un chat donde hay 50 que están participando, por más que mis compañeros de mesa me planteen alguna cuestión interesante, no se le asemeja a la cantidad de estimulaciones que estoy recibiendo por segundo en el chat. Esto es lo que se llama la hiperrealidad del Internet o la superrealidad del Internet, que hace que la realidad en la que nosotros estamos se vuelva muy, muy aburrida. Y como para intensificar esa cantidad de estimulación de percepciones, tiene que hacerse muy rápido. Uno de los deterioros que está causando esto es que no tengamos capacidad de concentración, que nuestros periodos de atención se hayan ido reduciendo. Y lo pueden ustedes probar en su propia experiencia e inferir lo que les pasa a sus alumnos cuando leen. Pienso yo a leer y de pronto me pongo a pensar en otra cosa. Y si quiero volver a empezar a leer y al tercer renglón estoy pensando en otra cosa. No me puedo concentrar porque traigo una inercia que hace que no me pueda frenar al nivel de lentitud de la lectura. Estoy tan acostumbrado a que en la pantalla ya me aparece, o sea, pasamos viendo series, aparte de leyendo y demás, vemos series, vamos al cine,
y estamos en contacto con esta capacidad, esta cantidad de estimulación que hace que la vida nos resulte demasiado lenta. Una diferencia de los jóvenes que fuimos nosotros respecto de los jóvenes actuales es que a mí mis profesores no me parecían lentos, salvo un viejito por ahí que llegaba a dormirse a darme química. Los demás estaban vivos, caminaban de un lado al otro. Y yo tenía la capacidad de poder retener 15 minutos de un mismo tema sin volver a ver la ventana. Mis alumnos, supongo que los suyos también, porque ustedes me los mandan a mí, yo doy clase en el primer semestre de la facultad, después de un minuto ya están yendo por la ventana o están viéndose las uñas. Hay pues un problema con el internet, un problema grande. Otro asunto que también vale la pena mencionar. Nosotros creíamos, soñábamos, y por lo visto se cumplió, que la educación era para la capilaridad social, se decía, para ascender en la escala económica de una clase social a la otra. Y sí, efectivamente, a nosotros nos ha ido bien. El problema es que esa expectativa, esa esperanza con la que el joven ingresaba a estudiar, creo que ya no existe. Creo que ya no existe. Porque les consta que en sus familias los profesionales están desempleados, les consta que llega un doctor con doctorado, no médico, sino doctor, en Uber, manejando el Uber. Les consta que los repartidores de moto ya tienen licenciatura. Y esto es gravísimo, porque uno de los alicientes era justamente estudiar para alcanzar una mejor vida. Hay una desesperanza económica que tenemos que tomar en cuenta. Ya no le ven el sentido porque, como además hemos procurado entre todos construir la idea de que solamente vale el que tiene, y tanto vales y tanto tienes, que ahora al no ver eso como una salida, pues ya no les llama la atención. Y si a esto le añaden el éxito que tienen, porque andan con las estrellas más guapas de la televisión, porque se dan una vida maravillosa, porque tienen un nivel extraordinario de adquisición, los llamativos son los que sí levantan vocación y hasta corridos les hacen, son los narcotraficantes. Desesperanza económica y ejemplo grandioso de vida excepcional metido al narcotráfico. Unos se pierden por ahí, lo mismo como dealers que como consumidores, y los otros más tibios, más tranquilos, se mudan a vivir al Second Life. Ya están siendo capturados en un montón de escenarios virtuales donde pueden utilizar un avatar fantástico y tener interacciones y jugar en escenarios reales. Imagínense un joven que llega a la clase después de haberse pasado pues toda la noche jugando
tienen novias, tienen el modo de cambiarse el sexo, pueden hacerse todas las orientaciones sexuales que quieran, ponerse los avatares que gusten, y además eso hasta se puede monetarizar. Y llega la clase. Y yo les explico, el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Y se los escenifico, llevo a Sócrates y lo mato. Ni matando a Sócrates delante se sentirían conmovidos. Tercer desgracia, y con esta ya termino de amargarles el día. La pandemia. Hace 2 años y medio teníamos una forma de vida en la que podíamos tener una cotidianidad, unas ciertas rutinas, buenas, malas, nos habíamos habituado a ellas, la vida nos parecía soportable, eventualmente alguien se moría, y esto pues nos sacudía, pero era muy eventual. La pandemia, más allá de las desgracias que haya ocasionado, que son terribles, nos ha puesto ante las narices pues, el hecho de que nos vamos a morir. Y no nos lo ha puesto porque se murió mi mamá, se murió mi abuelita, se murió mi hermana, y espaciadas con suficiente tiempo como para poderlo asimilar, sino que nos hace una exposición de la muerte permanentemente. Estamos con el miedo del contagio. Yo no sé cómo me he atrevido a quitarme la careta. Esto puede provocar una psicosis a nivel estadístico graves. No solamente ha trastornado nuestras rutinas, sino que estar 24 horas bombardeado con el hecho de que hay 38,000 contagios al día. Ahorita ya ha bajado el índice de mortandad, pero llevábamos 2 años, o el primer año, fue brutal. Me imagino que ustedes dan clases por internet y que se resistieron profundamente a volver al aula, y los alumnos se resistieron a volver al aula, y nos vemos con desconfianza. Yo en otras ocasiones pues, te habría dado un abrazo, Víctor. Ay, qué gusto conocerte. Y a Silvia, ay, me recibió tan calurosamente. Ay, mucho gusto. La toqué de lejitos. A un compañero a la entrada, así. Lo malo es que luego me tallo el ojo. No es buena forma de saludo. Menos con el codo. No, se tocan el codo y luego tosen así. Demasiada proximidad. Esta pandemia tiene unos efectos muy graves. Miren, les recomiendo, acabo de presentar hace pocos días, hace un mes más o menos, un libro de Armando Bartra, que se llama Demasiada Muerte. Es un breviario del Fondo de Cultura Económica. Demasiada muerte. Vale la pena para que entiendan muchísimas cosas de la pandemia y sobre todo el efecto psicológico, emocional que produce el estar expuestos a esta omnipresencia del peligro del contagio. El Internet, la desesperanza económica por el narcotráfico y para acabarla de molar la pandemia.
Y nosotros tenemos que despertar vocaciones. Y tenemos que hacerlo, porque no va a quedar más remedio. Esto tiene que volver a encauzarse, tiene que recuperarse. Estamos perdiendo la posibilidad de que la educación sea un factor que intervenga en la formación de los jóvenes. Si algún sentido tiene la educación, lo decía Heráclito, la educación es un segundo sol para los hombres. Tenemos una naturaleza, la naturaleza natural, y de ahí viene encima esta naturaleza artificial que es la que nos vuelve propiamente seres humanos. Porque nosotros nacemos como Homo sapiens. Si nos dejan al margen de la relación con la educación, esos Homo sapiens se vuelven seres ferales. No aprenden ni siquiera a ponerse de erguidos. Y si dejan la educación como la han dejado para que se eduquen con los medios, pues la verdad no. Los únicos que podemos intervenir con una orientación calibrada, correcta, etc., son los profesores. Los padres de familia están igual que sus hijos, o peor. Los jóvenes por lo menos no están tan aliados. Pues tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que poner el ejemplo en un mundo en el que, si quieren visibilidad de género, compañeros y compañeras, les hablaré con visibilidad de género. Si quieren que los problemas, en vez de que yo los enuncie, los construyamos entre todos y vayamos construyendo el tema, si necesitan que se armen debates entre uno y otro bando defendiendo el pro y en contra de algo para interesarlos, si necesitan montar una obra de teatro para que cada uno de los participantes del salón sea un elemento de la tabla de Mendeleev y traiga su parafernalia de cualidades químicas, si necesitan armar un coro griego con un montón de sátiros de un lado y otro montón acá para transmitir el conocimiento, este es el momento de que le echen imaginación. La competencia para poder llamarles la atención a gente que está completamente saturada de montones de recursos por la tecnología de los medios, no nos puede permitir dejar fuera de lo que echamos en la clase ningún recurso. Hay que, de veras, echarle mucha imaginación. Les estoy mencionando algunos de los casos que se emplean, cada quien dependiendo de cómo esté su grupo y teniendo en cuenta estos elementos que les traté de mostrar. Miran fuerzas, porque lo que sí, si no conseguimos llamarlos nosotros, van a escuchar el canto de las sirenas. O sea, cada individuo, cada alumno que ustedes rescaten con su ejemplo, con el entusiasmo en clase, con el haberlos comprometido, ojalá hubiera una fórmula para producir que la gente se enamorara. Y lo que ustedes deben de hacer como educadores es enamorarlos del conocimiento. ¿Cómo hacer que se interesen? ¿Cómo hacer que se desvivan? Pues el reto es grande. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por este momento de reflexión. Nos lleva, nos transporta a regresar a la misión que tiene esta noble institución de educación media superior. Verdaderamente a mí me deja motivada para seguir investigando, para seguir estructurando y aportando
para esta actividad tan importante. En alguna de sus obras, como La rebeldía de pensar, una de sus frases es: la pregunta es el comienzo de la solución del problema. Y yo quiero invitar a los aquí presentes 3 preguntas, por favor. Aprovechemos el espacio y al doctor de la Borbolla. Maestro Felipe Bautista, director del plantel 20 del Valle, adelante, por favor. Gracias. Levanto la mano antes de terminar. Buenos días, doctor. Mire, más que pregunta es una intervención. Me queda el día de hoy muy claro este debate tan brillado pero tan vigente del espacio público y del privado, en donde lo público se convierte cada vez en más público y ya no hay intimidad. Una declaración de ya no hay intimidad, lo que nos lleva a suponer que ahora existe un cordón umbilical entre los jóvenes y el celular, que se los ha contagiado a los más adultos, ¿no? Porque cada quien es hijo de su tiempo y nosotros, aunque los jóvenes vayan en esta avanzada, pues nosotros somos hijos de nuestro tiempo. El otro aspecto que me gustaría comentar es una palabra que dice la impenetrabilidad de los libros, y eso sería una tragedia. Sería una tragedia. De repente me acuerdo en mi juventud cuando me propuse leer a Humberto Eco, Nombre de la Rosa, y que en este libro la manera en cómo escribe el autor, la forma de la construcción de las oraciones, la sintaxis que lleva el autor, y que de repente nosotros no podemos construir ya oraciones, ¿no? Ya no podemos dar un argumento por escrito, y si lo damos había que revisarlo 1000 veces para ver qué encontramos ahí. En esta formación que nos hace falta, porque estudiamos por una cuestión de economía, una instrumentalización del conocimiento más que una formación. La educación tendría que ser una inversión, no para el trabajo, una inversión para uno mismo, para la persona, para dejar de ser ese homo sapiens y convertirnos en la persona que usted nos ha ejemplificado el día de hoy, con esa naturaleza artificial que podríamos llamar cultura. Entonces, esos son los aspectos que yo le agradezco, y ya nada más dejo un último punto que me trajo su reflexión: el gran compromiso de los directivos y del profesor. ¿Cómo? Y la pregunta, aunque usted ya haya expuesto, es ¿cómo vamos a traer vocaciones? Gracias. Muchas gracias, Felipe. Yo quisiera agregar algo a lo que dijiste, porque creo que tocaste un punto importantísimo. Vuelvo a la cuestión de la impenetrabilidad de los libros. Miren, una buena parte del interés que despertaban los libros de literatura, que es cuando la lectura se vuelve una especie de deporte sin más, era divertirnos. En épocas en que no había otra forma de diversión, las historias que contaban los libros eran verdaderamente el principal atractivo. Hoy nos divertimos de muchas formas. No hemos dejado de tener interés por historias. Somos gente que los seres humanos necesitamos historias. Las podemos tomar de la serie, las podemos tomar de cualquier parte, hasta de una conversación. Muchas de las conversaciones son: ¿qué te pasó? Y ahí viene una historia bien o mal contada, pero
estamos ávidos de enterarnos. Y los libros tienen esta dificultad ahora. Hay distintas formas técnicas de escribir un libro. Se puede hacer con muchas pausas, quiero decir, con muchas descripciones, con muchas reflexiones, con muchas digresiones. Y esos libros son muy difíciles de leer. Este del hombre de la rosa que me mencionas, Federico, no sé si recuerdes la pesadez de 100 y pico de páginas en que describe la biblioteca. Y además con una terminología tan precisa que la mayor parte del tiempo uno está necesitado de ir al diccionario para ver qué significa ese término. Ese libro son palabras mayores. Pero hay algunas formas técnicas de escribir esas mismas descripciones, pero como efecto de la acción. En lugar de hacer toda la descripción de una casa majestuosa con sus gobelinos y sus mármoles rosados y sus columnas de alabastro, y hacer toda la descripción de un palacio, hay frases muy eficaces que permiten que el lector se entere rápidamente de cómo era el escenario. Cuando entré en ese lugar, no quise ni levantar la vista. Esta frase dicha en un contexto da a entender, pero una maravilla. Hay muchos escritores contemporáneos que justamente al darse cuenta que la gente viaja, la gente consulta internet, en lugar de recargarse en la descripción, que antes era importante porque la gente no viajaba tanto, no había tanta imagen de nada, tenían que describir, era uno de los atractivos. Muchos escritores contemporáneos utilizan este tipo eficaz de saltarse las descripciones, localizarlos. Además existen innumerables antologías hechas para jóvenes. Una de ellas, me imagino que conocen aquí, Atrapados en la Escuela, es una compilación de escritos que tienen que ver con lo que viven los jóvenes. Los personajes son jóvenes, el vocabulario es de jóvenes, y es para como engancharlos, para que después lleguen al nombre de la rosa. Hay ahí sus estrategias, y creo que es nada más un asunto de investigar cuáles son los libros adecuados que podrían despertar el interés entre los jóvenes. Ahí está José Agustín, todavía manejando un lenguaje que era cuando éramos jóvenes, imagínense nomás, el lenguaje de la onda, pero como él sigue, el lenguaje de la onda no se ha acabado, carnal. Esa sonrisa me muestra que sí me entiende. Muchas gracias, Felipe, por esa intervención. El licenciado Marco Antonio Boyer, coordinador sectorial de la zona sur. Adelante, por favor, Marco. Gracias. Doctor, buenos días a todos. Siempre hay un constante trabajo por parte de la imaginación. A veces creo que ya se nos seca el cerebro de cómo imaginar para atraer a las vocaciones. Por supuesto, uno voltea a ver todo este entramado de la sociedad, no solamente nacional, sino a nivel mundial, y es muy complejo, muy complejo. Cada vez llamar la atención de los jóvenes para la escuela es más difícil, porque la escuela como tal está luchando con todo lo de afuera, está luchando no solamente con el internet, sino también con las formas de vida de las relaciones interpersonales de la misma familia. La misma familia se convierte en el cómplice. No se leen libros, se ven telenovelas. Muy, muy complejo. Y el desgaste es, ¿y ahora qué hacemos?
ya hicimos esto, pues no funcionó. Ya hicimos esto, pues vamos a ver si funciona. Y tampoco lo que se hace es como que a corto plazo. Hay cosas que hay que ir midiendo el impacto. El llamar las vocaciones en este momento es sumamente complicado para la escuela, porque además no solamente la escuela tiene que responder a un interés social, que está, o sea, por ejemplo, el colegio no se manda solo, está supeditado a responder a una política educativa. Y de ahí también hay cuánto margen de maniobra podemos hacer. El que el profesor esté constantemente en esta situación de apremio, yo me imagino a los profesores de geografía que tienen 28 horas y que sus grupos son de 2 horas y que para tener todas sus horas frente a grupos son 14 grupos y que en cada uno de los grupos barato tienen 40 alumnos. O sea, atenderlos a todos, digo, por el amor de Dios. ¿Cuál entonces debemos de fijar la opinión de usted, cuál sería en hacia dónde debemos de orientar la escuela para orientar el aula y orientar la educación? En ese entramado social, por un lado, y por el otro, la normatividad que exige a la institución cumplir con las metas. ¿Por qué lo digo? Poniéndonos muy críticos, comentaba con algunos de mis colegas directores y compartiendo algunas cosas con la maestra Silvia y el maestro Víctor, el que el alumno apruebe no significa que aprende. Y en este momento una prioridad es que apruebe. Pues que aprenda, quién sabe, pero que apruebe, porque sobre todo en este momento tan duro de la pandemia, pues no hay que mostrar la debilidad del rezago educativo. El rezago educativo se va a terminar de explotar en 2 años, en 1 año, 2 años. Ahí es donde va a aflorar. Pero en este momento, ¿cuál es hacia dónde, cómo orientar la escuela? Con todo este entramado y bajo lo que usted nos acaba de decir. Muchas gracias. Pues mira, ninguna pregunta me haces. Es que ten piedad respecto de la respuesta que voy a intentar. Porque yo le sumaría una cosa extra. Por muy actualizados que estén los planes de estudio y los objetivos académicos muy bien puestos, los contenidos, cuando estos muchachos salgan al campo profesional, eso que lleven va a estar tan pasado de moda que no va a ser muy bueno. Hay una especie como de reloj de la duplicación del conocimiento, que al principio, pues cada 100 años se duplicaba lo que sabíamos, después cada 50 años, después cada 20 años. Si mal no recuerdo, ahorita estamos duplicando el bagaje de conocimientos cada 6 meses. Lo que nosotros estudiamos, creo que todos estudiamos el átomo de Bohr, ¿no? Un sistema solar planetario con unos electrones ahí que no sé qué tanto. No tiene nada que ver con lo que la física actual maneja. La representación visual que nosotros nos hacíamos de ese átomo como un sistemita planetario, el investigador marca. Y esto lo tienen que saber si quieren meterse a estudiar cualquier cosa de informática, cualquier cosa de tecnología que tenga que ver con todos los aparatos estos que manejamos, iPads, teléfonos, etcétera, etcétera.
la velocidad con la que está cambiando el conocimiento. Ahí te va mi respuesta. Nada más te la redondeé para que veas que de verdad sí entiendo la gravedad del asunto. Si lográramos despertar la curiosidad, que alguien se preocupara por una rama del saber, no por unos contenidos específicos, sino por ganas de meterse por ese camino, y a sabiendas de que va a tener que aprender cuando esté en el trabajo, y va a tener incluso que desbordar lo aprendido cuando esté en el trabajo, si es que quiere aportar alguna vez algo. ¿En qué deberíamos de centrarnos? Yo creo que en despertar la curiosidad. ¿Cómo? En filosofía es muy fácil. El filósofo A, Platón, le sirve el filósofo B, Aristóteles. No están de acuerdo. Entonces, si yo presento al filósofo A, y luego lo refuto con B, y luego con C, y luego con D, y luego con... Lo que despierto es un pensamiento crítico, unas armas para encontrarle los flacos a cualquiera de las posturas. La ciencia también ha evolucionado, las disciplinas han evolucionado. Presentar cualquier contenido y de pronto vulnerarlo. Porque cualquier contenido es vulnerable. Y con una pregunta muy sencilla. ¿Y si no es así, cómo será? Sé que es una respuesta que merece piedad, pero es que acabas de poner el problema en todo su nivel. Ustedes son una institución, dependen de la SEP tiene ciertas políticas educativas, ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos, están en una situación determinada, no pueden no pasar, y entonces el que aprendan, si no aprenden más que tener curiosidad, habrán hecho un gran servicio a la patria, de verdad. Si aprenden bien y son capaces de repetir todos los reactivos de un examen perfectamente bien, sería menos útil que dejarles la curiosidad. Gracias. Es mi respuesta. Gracias. Maestra Sandra Garduño, directora del plantel 2, 100 metros. Adelante. Sí, muchas gracias. Un placer. Al estar escuchando y despertar esta curiosidad, le comento que ya hace tiempo leí en su columna de Ucronías del Excelsior un texto que hablaba sobre el sótano del diplomático. Ese texto a mí me sirvió para una clase de historia que en ese momento yo daba. Y precisamente despertó esa curiosidad para saber si en verdad había ese sótano en el Templo Mayor, y fueron al Templo Mayor ese grupo de jóvenes. Y fue de verdad bastante satisfactorio y fue de mucho conocimiento también porque los obligó a investigar. Sin embargo, ahorita con lo que usted comentó del papel fundamental que tiene el docente para lograr nuestro propósito fundamental en la educación y de cómo ir despertando esa curiosidad. Ahora creo que el primer reto es con los docentes, porque algunos de los docentes, no digo que todos, les falta despertar eso que usted comentó, en donde
se dé esa chispa que pueda motivar a la curiosidad, que pueda motivar a que estén en la clase, que pueda motivar a pues, todo lo que tiene que ver con una escuela. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos con esos docentes? Sí, es que ustedes son directores. Sí. Y yo estoy hablando de los alumnos. Y su problema son los maestros. Muy bien. Porque, ay, Dios. Mira, te voy a contar algo del Templo Mayor, ya que lo mencionas. Y eso me va a servir como de relaja a todos. Y ya luego entramos a los profesores. Eso es un problema. Miren, hace muchísimos años, yo, ya se han fijado, soy medio filósofo, ¿no? Y me preguntaba cómo hacer que la gente se inquiete. Estoy hablando de los años 80, 90, del siglo pasado. Me conseguí una columna del Excelsior y en muchos lugares la tuve, donde publicaban mentiras. Pero mentiras absolutamente de una desmesura, pero con una habilidad tramposa de retórico que hacía que se la creyera la gente. Y qué gusto me da que hayas mandado a los alumnos a investigar. En ese entonces, ahora nuestro premio Princesa de Asturias, hablo del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Ya me llevo con él y somos amigos y demás. En ese momento era el director, y la cantidad de locos lectores que tuve que fueron a buscar y además a exigir que les mostraran el sótano del Templo Mayor fue grandiosa. Me odiaba, pero luego ya nos hicimos. Yo publicaba puras mentiras para escarmentar la credibilidad y la ingenuidad de la gente y ponerlos pues en una actitud más crítica respecto a la fe, porque lo leen impreso y ya se lo creen y había que reventar esa cosa. Por eso ese tipo de escritos lo recogí en un libro que mencionó Silvia, que es Instrucciones para destruir la realidad. Son puras mentiras que en su momento tuvieron este impacto. El Templo Mayor fue maravilloso. Ya, dicho esto como chisme, nada más así como para relajarnos. Ojalá tuvieran los maestros que hacen falta a los alumnos que están con esas características difíciles que hemos mencionado. Se ha dado un desgaste de la figura del maestro en que intervinieron muchos factores históricos. Hubo una época, y lo sé, porque mi mamá era maestra, mi abuela fue maestra de primaria, en que se hablaba de la posverdad, de la misión del maestro. Y eran maestros rurales en unas circunstancias terribles. Claro, venían de la experiencia de la revolución, sabían la importancia de la educación, la tenían muy fresca, muy sentida. Y el Estado les pagó muy mal. De veras fueron una generación sacrificada de maestros. Y le dieron muy mala lección a sus hijos. Porque habiéndose entregado en cuerpo y alma por la educación, terminaban con unos salarios miserables a la hora de la jubilación y terminaban con unas prestaciones terribles. Entonces empezó a darse un movimiento de profesionalización de la educación. Los profesores de preparatoria
Piensen ustedes en la época del nacimiento de la preparatoria, Justo Sierra, el otro muy importante, Galindo Barrera, fundan la Escuela Nacional Preparatoria. Hay un contexto de positivismo, que es la corriente intelectual más pujante de la época. Hay un país aquí demasiado católico, demasiado tan a la vuelta los cristeros. Funda la Escuela Nacional Preparatoria con un impulso, con unas ganas, con una intelectualidad, con una masa intelectual importantísima. Estoy hablando de fenómenos que fueron importantes, aunque de muy corto alcance. El estudiantado del profesorado era muy insignificante. Estaba la prepa 1, pero luego se volvieron la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, y luego otros sistemas de preparatoria, el CCH, los bachilleres, no sé cuántos sistemas hay, la vocacional, hay muchísimos. Se volvió una masa tremenda. Empezaron a nacer los sindicatos que buscaban los derechos laborales, y además la mejor manera de afianzarse a los sindicatos es pues, garantizar la perdurabilidad del empleo y las mejores condiciones. Y aquel antiguo amor por la educación y los ideales y la educación como una formación de los mexicanos, lamentablemente se convirtió en una chamba. No en una forma de vida, no en una vocación de educación, una vocación docente, en un trabajo. Yo tuve un profesor, Eduardo Nicole, un filósofo, que una vez cuando en la PAUNAM en aquel entonces planteó una huelga, yo era su ayudante en el curso, platicó conmigo y me dijo, es que yo no entiendo cómo los profesores pueden hacer huelga en una universidad nacional. Es como si un sacerdote se pusiera en huelga contra Dios. ¿Cómo puede haber una huelga contra el pueblo? Y la huelga, por supuesto, sucedió, porque evidentemente sucedió, porque nadie entendía esta vocación del profesor. Y esto se ha venido, insisto, deslavando. Y han buscado un montón de mecanismos que han creado un infierno para el profesor. Déjenme ahora decirlo como profesor contra ustedes, los directivos, los informes. Yo dedico más tiempo a mis informes que a la preparación de mi clase. O sea, a contar lo que hice me lleva más tiempo que lo que hice realmente. Y entiendo que ustedes necesitan supervisar. Hay por ahí un libro que tiene un título muy grosero, no recuerdo el autor, pero léanlo. Se llama Los trabajos de mierda, que explica muy bien este fenómeno en el que una cosa son los trabajos malos, pero que son útiles, y otra cosa son los trabajos de mierda, aquellos que no solamente son inútiles, sino que hacen experimentar una sensación como de sinsentido de la vida, de náusea. Bueno, los informes, a veces se les pone más cuidado a los informes que a la clase. Me preocupo más por llenar los requisitos para mi promoción, o sea, me importa más mi currículum
de lo que realmente sé. Participo en 400 congresos donde presento una ponencia que es la misma del anterior, con el título cambiado porque mi cuenta se da, y ya tengo un papelito más. O sea, los mecanismos con los que el director, los directivos, pues, intentan allegarse información del desempeño docente, no han funcionado. Están totalmente pervertidos. Llenan al ahí se va el informe porque ya saben que no lo van a leer. Además es absurdo leerlo. Y es un requisito ahí extraño que hace mucho ruido. ¿No habría modo, se los pregunto a ustedes, no sé cuál sea el tamaño de su plantilla de profesores? ¿Por plantel? No, por todo. Divide entre 20 aproximadamente. ¿No habría modo de que ustedes descendieran hasta ellos y armaran una plática como esta, discutieran, un poco encender la luz de alerta? Estamos verdaderamente pasando por una crisis terrible, y buscar comprometerlos, despertar la famosa ética profesional, explicar con estadísticas cómo están las cosas. Tenemos estadísticas trágicas, tristes. El índice de lectura es bajísimo en este país. Las patentes son bajísimas en este país. Tenemos una dependencia económica respecto de todos los demás. Si no se hace algo por la educación, no vamos a poder salir adelante. Yo creo que acercándose, más que buscar que los informen y demás, más que robustecer el aparato burocrático, a lo mejor justamente hacer esto, un acercamiento, algo que tenga un toque más humano, más real. Porque sí están muy pervertidos. Sí, lo sé porque, pues, iba a decir que conozco a mis colegas. Yo cuando doy clases soy feliz. Cuando voy a mi cubículo empieza la tortura. Con mis muchachos me la paso a todo bajo. Así como con ustedes estamos ahorita muy cordialmente hablando, con ellos platico maravillosamente. Esa es mi función. Y después hay una cosa ahí horrible, que es lo que completa la una, que es mi jefa de departamento, mi jefa de división, además puras mujeres, para que lo de la cuota que quede constancia. Mi jefe de centro de investigaciones, y todos me piden un informe y un programa desglosado. Imagínense nada más que desea. Cuando uno empieza a hablar en una clase, si la clase está viva, el rumbo de la conversación se va quién sabe por dónde. Y qué bueno que se pierda, que se extravíe, que haga que todos intervengan, que no se llegue a puerto. Pero el informe que yo tengo que entregar por clase es: ¿qué tema doy cada 10 minutos? ¿Con qué bibliografía me apoyo? ¿Y con qué recursos de internet debo de reforzar? Entonces, entrego algo que es mucho más gordo que una novela mía. No sé si conocieron a una doctora en letras, Elena Ristain. Era profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras. Es la autora del Diccionario de Retórica y Poética. Es un diccionario importantísimo, de esos diccionarios eruditos, pero que se consultan mundialmente. Yo la tuve maestra en la prueba 5. Ella leyó mis primeros poemas, y si me fui por el lado de la literatura fue por ella. Ya grande ella y yo también, me decían una cosa. Ya medio chalada del cerebro, pues, me decía: Oscar, ¿ya viste lo de los informes? ¿Quién maestra? Yo creo que es García.
Porque seguramente lo que quieren es que se impida el avance intelectual de México, haciéndonos perder el tiempo. No sé qué tan chala está, porque sí parece que hay mala intención. Oye, muchísimas gracias y espero con todas estas evasivas haberte respondido. Por favor. El maestro Víctor Sánchez toma la palabra. Que no se me pase, hay una parte que es una tarea muy concreta para todos. Y hay una propuesta muy seria, muy concreta, para nuestra jornada sectorial y la jornada cero. Hay propuestas muy concretas que nos acaban de hacer para retomar algo de esta sesión. En algunas de las visitas a nuestro hotel les he dicho que soy ambicioso. Quiero tener más, para poder dar más. Me imaginé de pronto, es una provocación, a ver cómo lo hacemos. Me imaginé de pronto que tuviéramos una sesión cada 2 meses con un café con Oscar de Borbolla, aquí. Y entonces hablar, como estuvimos hablando, a partir de las preguntas, a partir de las participaciones. Me fortalece, y perdón por el abuso, me fortalece tu participación. Porque varias de las cosas que has comentado, creo que en otro nivel, más bajito, muy chaparrito, estuve presentando en la visita aquí de los planteles. Hay varias cosas que han retomado ahorita, dándole ya cuerpo, dándole forma, dándole sustento. Y me atreví incluso a ir a un plantel a la Atlanta y ahora me voy a atrever a ir a otros más de las otras coordinaciones. Porque presentas una idea muy sencilla de cómo interesar. Presento un experimento, lo describen, discuto, lo explican, discutimos y luego un experimento igualito pero que no funciona. Entonces todo el modelo que construimos tiene sus limitaciones. ¿Y cómo se responde eso? No lo sé, se acabó la clase. Eso es lo que dice el plantel, sí, aquí creo. Sí, allá. Y vaya que entusiasmo. Y vaya que entusiasmo. Para seguir en esta línea, conseguí de la Cineteca que nos proyecte, va a ser el mes de octubre, un documental salido apenas de la UNAM que presentó John Ackerman sobre el programa cultural del neoliberalismo. Es cómo hemos llegado a pensar lo que creemos que pensamos y que en realidad es incorporar a Televisa, TV Azteca y demás al colegio de bachiller y a todas las instituciones educativas. El documental está bastante bueno y me voy a repetir el día de la invitación para que para que acompañe. ¿No había visto el documental? No lo he visto. Está bastante bueno, bastante bueno. Voy a ver la liga también, que puedes verlo antes. Ha presentado otra idea que presentas, que también me permití presentarle a los planteles, es este cambio de idea del profesor como alguien que introduce la discusión al conocimiento por alguien que tiene que defender su ingreso, su salario, su base, todo eso, que no está por demás, pero no en el lugar en el que está. Efectivamente, no en el lugar en el que lo hemos colocado, que hemos permitido que nos lo coloque. Voy a hablar ahora un poquito de física, por un permiso que me diste. Voy a hablar de filosofía. Voy a hablar de filosofía, porque tú hablas de física. Me toca ahora, si tú hablas de física, yo que soy físico, ahora voy a hablar de filosofía. ¿Tú qué eres filósofo? Es que tengo por ahí una pregunta. Estoy leyendo un libro bellísimo, bellísimo, de Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco. Se lo recomiendo mucho, que es la historia de los libros. Y está maravillosamente escrito. Y ahí recupera algunas cosas que me rompe el esquema de lo que yo pensaba de Sócrates, de lo que yo pensaba de Platón.
y recupera cosas de Platón bastante más humanos y más situados en su tiempo. Pero a la pregunta a la que voy es, hay una crítica a Sócrates en su época, creo que de parte de los sofistas, porque los sofistas a la hora de que hablan en el ágora y a la hora que hablan en sus instituciones, en sus escuelas, ellos se jactan de hablar de lo nuevo. Nosotros traemos lo nuevo. Y ellos hablan de lo nuevo y de lo nuevo. Y critican a Sócrates. Porque Sócrates habla, siempre habla de lo mismo. Y la respuesta de Sócrates, según entiendo, es, les dice a los sofistas, los están equivocados son ustedes, los están equivocados son ustedes. Porque hablar de lo nuevo es fácil, cualquiera lo hace. Lo difícil es hablar de lo mismo. Y no solo hablar de lo mismo, sino decir lo mismo de lo mismo. Y a mí me parece que esa respuesta de Sócrates es lo que nos puede salvar justamente hoy. ¿De qué lo mismo está hablando Sócrates? De lo humano. Creo que eso mismo de lo que él habla y que le cuesta mucho a muchos innovadores es rescatar al hombre. Muy bien por el internet, ¿y dónde está lo humano? Muy bien por lo nuevo, ¿y dónde está el hombre? Lo humano. ¿Podrías comentar algo sobre esto? Sí. Miren, Sócrates tuvo muy malos maestros, a diferencia de Platón, que tuvo un muy buen maestro. Los maestros de Sócrates fueron Antístenes, que era un cínico peor que Diógenes, que es el famoso. Y Sócrates, el Sócrates histórico está perdido. Nunca escribió nada de su puño y letra. Y todos lo conocemos o por Jenofonte, o por Aristófanes, y sobre todo por Platón. Sócrates es un personaje construido por estos tres. Y tan alto o tan bajo como el cacumen de estos tres personajes. Aristófanes no lo quería y lo ridiculiza en las nubes y en las ranas, presentando un Sócrates que es un charlatán. Jenofonte sí lo quería, pero le faltaba intelecto y entonces presenta un Sócrates muy mediocre que no se explica uno por qué es tan importante. Y Platón sí lo quería, pero era un genio. Y entonces es un Sócrates más grande incluso que el propio Platón. Es una figura muy complicada, porque si uno se lee los diálogos, se da cuenta que no hay ninguna tesis que en los diálogos se sostenga. Ni siquiera la teoría de las ideas, que parece que es la más famosa. Si uno se sigue leyendo y llega al diálogo del sofista, ahí de manera despectiva y burlándose, Sócrates dice, esos amigos de las ideas, y dice que está mal. Todas las tesis que va presentando Platón en un momento de la discusión son refutadas en otro momento de la discusión. Platón no tiene propiamente doctrina platónica. Extrajeron muchas cosas y fundaron lo que se llama el platonismo, con Plotino a la cabeza y muchos filósofos. Pero Platón no hace más que llevar adelante una discusión que siempre continúa y nunca se concluye, nunca se llega a ahora sí vamos a sintetizar, estas son las verdades encontradas. No, es una larga búsqueda. Ese Sócrates a mí me encanta. Me encanta porque cuando uno tiene la verdad, que más bien significa uno cree tener la verdad es asociada con lo bueno. Y como es verdadero para mí, ni modo que se enseñen mentiras, dirían ustedes. Y se enseñan las cosas que se tienen por ciertas hoy.
En la escuela se hace escolástica. El profesor es el que profesa una doctrina. Todas nuestras palabras relacionadas con esto tienen que ver con una idea de verdad fija. Si admitimos que estamos en un continuo tránsito, las verdades van, vienen, se mejoran, se cambian los modelos. Si nos damos cuenta ahora, luego de la ciencia, ya ni siquiera pensamos que exista la verdad en ciencia. Pensamos que existen modelos que explican y que tienen una ventaja unos respecto de otros, porque esos modelos predicen con mayor exactitud ciertos fenómenos. Y son modelos que están en juego mientras no sean falsificados o reemplazados por uno que prediga con más exactitud. Ya no se piensa que la verdad sea la representación intelectual del objeto, ¿no? Un sistema de leyes que son las leyes del universo. No, son modelos. Es simplemente una manera de reunir los datos experimentales en un sistema que los explique. Pero ese sistema no es la representación del esqueleto del mundo. ¿Sí me explico más o menos? Sócrates es importantísimo en este contexto porque no defiende ninguna verdad. Más bien, sabe hacer las preguntas adecuadas para romper cualquier verdad. Ahí está la gran clave de Sócrates. Es el maestro de la pregunta. Frente a algo que parece inamovible, un porqué con un apellido destruye esa verdad inamovible. Y es lo que permite el descongestionamiento de la ciencia, el avance, el progreso. Eso te quería decir de Sócrates, pues sí, tienes razón. Y qué buen libro, el universo en un punto. De verdad, sí, yo también lo recomiendo. Es un libro muy bonito, muy bonito. Se merece las 400 publicaciones que tiene. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Colegios de Bachilleres, emitimos la presente constancia y profundo agradecimiento al maestro Óscar de Borbolla por la presentación de la charla, la formación de vocaciones en el seno de la tercera sesión ordinaria 2022 del Consejo Consultivo de Directores de Plantel. Firma el director general este viernes 29 de julio de 2022, Ciudad de México. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Han sido enormemente pacientes y yo tenía público cautivo y luego me pagaron. Muchas gracias, de verdad. Gracias.